explicar qué es lo que ocurre en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en este momento y cómo es esa historia de presión a la que hemos estado sometidos. Estamos en un bloque que para muchos está definido como claramente una nueva Guerra Fría. El mundo se divide en dos bloques que luchan por mantener su poder y su hegemonía. En ese sentido, nosotros estamos en un bloque que ha decidido ser libre, que ha decidido tener otro tipo de relaciones internacionales, y esa es una acción que busca reprender algunos de los sectores que hoy en día adversamos. Nosotros así vamos a darnos cuenta que Venezuela es un país que ha sido objeto permanente de la política en Estados Unidos. Si nosotros nos preguntamos cuándo empieza esta situación, podemos contestar como el profesor Brito García diciendo esto empieza desde la elección del comandante Chávez. Si buscamos en la historia, incluso antes de la elección del comandante Chávez, Venezuela era un país muy importante para Estados Unidos. Era importante porque era un país que estaba sometido a sus intereses, porque era un proveedor importante de hidrocarburos a muy bajo costo y muy cerca de su territorio. Hacia América Latina, en ese sentido, Estados Unidos mantuvo toda la doctrina del patio trasero, la doctrina Monroe y todo esto que dice que esta era una zona de exclusión de cualquier sujeto que ellos no autorizaron. Entonces la revolución bolivariana es un proceso, como lo decía el comandante Chávez, de segunda independencia. Una segunda independencia que está en otra era distinta a la independencia original de la patria, porque estamos en medio de un momento de la sociedad de la información, de la virtualidad, de que todo es inmediato. Es decir, que a diferencia de lo que fue aquella independencia que necesitaba la artillería del pensamiento para contarse, que los tiempos iban lentos, todo lo que ocurre se sabe de inmediato. Por eso los tiempos de lo que ocurre se sienten de una manera tan fuerte. En específico, si nosotros revisamos desde el 98 en adelante, vamos a darnos cuenta de la intervención de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en el golpe del 2002, su papel dentro de lo que fue el paro petrolero, pero sin duda vamos a encontrarnos un momento más difícil desde el año 2013 para acá. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que no fuese posible la revolución sin Chávez. Eso significa que simplemente la continuidad histórica de la revolución, sin la presencia física del comandante Chávez, ya entra a ser un problema que ellos tienen que solucionar. Solucionarlo va a hacer que Estados Unidos se dé cuenta que los sujetos llamados oposición que estaban dentro del territorio no son suficientes para la confrontación, para mantener sus intereses, y que al mismo tiempo la diplomacia de paz bolivariana logró permitir que Venezuela tuviese unos cinturones de seguridad con las relaciones con estos bloques emergentes, unos bloques que vamos a darnos cuenta que sobre todo del 2013 para acá han ido cayendo. Nosotros vamos a darnos cuenta que entender el problema con Estados Unidos nos va a llevar a entender América Latina en general. El primer punto que nosotros recordamos mediáticamente es el decreto Obama. El decreto Obama que se dicta en el 2015, que tenía antes una ley del Congreso que lo permitía. La reacción del decreto Obama de marzo de 2015 fue la cohesión de las fuerzas patriotas. Fue la posibilidad de una cumbre de Panamá donde Venezuela pudo cuestionar el imperialismo de ese acto y pudo contar con varios importantes socios en la región, como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, y pudo dejar a un Obama en una situación un poco débil, diciendo que había que cambiar la manera de relacionarse. A partir de ese momento cambia toda la región.
La región va a empezar en una onda profunda de gobiernos neoliberales, golpes de Estado, guerras judiciales, lawfare, que vemos hoy muy fuerte en el caso de lo que pasó con Rafael Correa y su aspiración de volver al poder, y lo vemos también en lo que ha sido este año para Bolivia. Con eso en cuenta, nos damos cuenta que los Estados Unidos tienen, por un lado, un proceso en el cual Venezuela es importante porque Venezuela está en el patio trasero de su espacio, lo que ellos se reservaron con el TIAR que les decía, aquí no entra nadie que yo no autorice. Esa situación la vemos en un primer plano. En un segundo plano la vemos como Venezuela como un elemento de la nueva geopolítica internacional, donde es un aliado de China, de Rusia, de Irán, y le da entrada principalmente a China y a Rusia a la región de América Latina. Y por otro lado, que no podemos olvidar, aparece Venezuela como líder de este nuevo proceso de independencia de la región. Por eso Venezuela es un elemento que va a determinar hacia dónde gira toda América Latina. Esos son los elementos del porqué. Nos interesa entrar a ver el cómo. Entender el cómo nos lleva a ubicarnos en algunas cosas. Ciertamente la calidad de vida que nosotros tenemos, la capacidad adquisitiva del salario, la capacidad del sistema asistencial de salud para tratar sobre todo las patologías de alto costo y constantes han caído enormemente a lo largo de los últimos 5 años. Esto es una afectación que tenemos todos y todas de manera indiferenciada por nuestra postura política y que vivimos en la cotidianidad. Para entenderlo, debemos empezar por preguntarnos, ¿han habido cambios dramáticos en el gobierno, sus integrantes, sus modos, su plan de gobierno, sus principios? Seguimos en el marco de un gobierno inspirado por los principios chavistas, integrado en gran parte por los mismos sujetos, así que por allí no viene la respuesta. Venezuela entró a un proceso de guerra o enfrentó una gran emergencia, una debacle natural, no ocurrió. Por lo tanto, no tenemos ese evento dentro del territorio que nos diga por esto cambiaron las cosas. ¿Dejó el petróleo de ser un elemento tan importante en la economía mundial? Tampoco lo dejó de ser. Por ende, nosotros tenemos que ver cuáles son los sujetos, cuáles son los factores que empezaron a cambiar la manera en la que la vida se lleva en Venezuela. Para entender qué ocurre, tenemos que volver al plano geopolítico. En el plano geopolítico en el que veíamos estos dos bloques discutiéndose la hegemonía y Estados Unidos reivindicando, por un lado, sus derechos sobre Venezuela y, en un segundo plano muy fuerte desde el 2015 en adelante, la necesidad de interceder directamente en lo que ocurre en Venezuela. Ese cambio se consolida en ese decreto Obama, que va a empezar a hacer una cantidad de decretos de ejecución que al comienzo decían solo marcar o solo afectar a un sujeto o algunos sujetos dentro del gobierno, hasta el año 2017, donde nos encontramos lo que realmente ha sido el proceso de persecución total contra Venezuela con las sanciones sobre PDVSA. Cuando nosotros entramos a este tema, nos vamos a dar cuenta que los actos unilaterales significan un gobierno que se cree con la capacidad de sancionar y de medir lo que pasa en Venezuela. Justo este año estamos en los días siguientes de la publicación de un libro que se llama El arte de las sanciones de Niffius, en el cual Niffius nos va a explicar que fundamentalmente para llegar a las sanciones lo que se busca es ir a una diplomacia un poco como un chantaje, decirle a un país: yo soy capaz de hacerte sufrir esto.
Y si tú no cambias de orientación, si tú no cambias de mandato, tú vas a sufrir más. Esa circunstancia lleva a la congelación de activos, al dictado de medidas que se llaman medidas que generan lepra internacional. Es decir, a Venezuela se le impide ir al mercado estadounidense y se le señala a cualquiera que negocie con Venezuela que será castigado a través de multas, retenciones, confiscaciones y prohibiciones de estar en el mercado internacional que controlan los Estados Unidos. Eso no es un tema abstracto y difícil, es un tema muy concreto. Es un tema que tiene que ver con los artistas y músicos venezolanos que no pueden cobrar las regalías de lo que suben a las plataformas de streaming, porque en Venezuela no se puede hacer ese contrato. Tiene que ver con las colas de la gasolina, porque Venezuela tiene una cantidad de sanciones que impiden que a Venezuela se le venda gasolina o que cualquier sujeto nos dé los elementos químicos para transformar petróleo en gasolina. Esto significa la imposición del dolor para obtener la sumisión de un país. Es una situación que se aplica hoy en día a Venezuela, que se aplicó a Irán, que se aplicó a Irak. En el caso de Irak, que se empezó a aplicar en los 90, se sabe que las sanciones fueron causantes directas de la muerte de al menos 500.000 niños y niñas y responsable de que los niños y niñas iraquíes sean hoy en día más pequeños, más enfermizos y tengan consecuencias crónicas de ese periodo que se hizo para sancionar a Irak. La lógica de este proceso es modificar el comportamiento de un sujeto hasta que sea tan doloroso mantenerse en el gobierno que se rompan los lazos entre la nación y el gobierno. Esto no lo estamos viviendo nosotros como primera vez. Esto se denunció en la estrategia Kissinger de Chile, por ejemplo. Ese hecho de que había que hacer crujir la economía, que había que hacer que la gente no tuviera nada que defender, ni siquiera el hecho de ser personas, porque todo esto estaba condicionado. Entonces, en esa lógica, nosotros hoy somos un país sancionado. Eso hace, por ejemplo, que mucha gente venga y se pregunte, bueno, pero es que Irán es un país sancionado y en Irán o en Siria hay cosas que en Venezuela hoy faltan. Y eso nos lleva a entender, que está muy explicado en este libro de Nifiu, es que los procesos de sanciones no son iguales para cada país y nacen de evaluar cuáles son las fuerzas políticas, económicas, las debilidades de cada uno de los países a los cuales se destinan estas medidas. Desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos varias dudas. Si los países se rigen por el principio de igualdad jurídica de los estados, un país más grande vale lo mismo que un país más pequeño, que es lo que vemos en la Asamblea General de la ONU, cada país tiene una silla. Eso significa que cada país tiene un voto y que son iguales entre ellos. Si un país puede sancionar, significa que ese país está por encima de los demás países. Es decir, que la igualdad entre los países no existe. Y pongamos que toleramos eso y decimos, bueno, pero es que la ONU se abrió y África toda era una colonia y no lo cuestionó. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que cada humano, cada persona con forma humana nacida de un humano, tiene derecho a ser igual en dignidad y en derechos. Por ende, no podrían darse medidas destinadas a producir sufrimiento, afectación de las estructuras indispensables para la vida o que comprometan la permanencia de una nación, porque allí nosotros estamos rozando la prohibición del crimen de lesa humanidad, que es el hecho de hacer sistemáticamente acciones
para destruir a una persona, para humillarla, para hacerla sufrir, al lado de la prohibición del genocidio como una actuación destinada a que desaparezca una población o un fragmento de una población en base a mis intereses. Sin embargo, nosotros estamos viendo que esta es una práctica que se reconoce incluso como una forma de diplomacia, y esto se viene denunciando como algo muy peligroso, porque en el derecho internacional la guerra no está prohibida. La guerra que se afirma como un estado de naturaleza, que los hombres la han hecho desde que la historia existe, tiene reglas. Hay reglas para ir a la guerra y hay reglas dentro de la guerra. Fundamentalmente, el derecho humanitario se sostiene de la prohibición de afectar a civiles, niños, niñas y no combatientes. Cuando estamos en el marco de las sanciones internacionales, no se entienden como derecho a la guerra, sino como unas medidas distintas a la guerra. Pero hoy en día, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, como la Relatoría Especial sobre las medidas coercitivas, reconocen que estas afectan igual o más que una guerra. Lo veíamos con este caso, que es el caso de Irak, que es muy importante para nosotros, porque primero, causó más daño que la guerra y segundo, no impidió la guerra. Recordemos que Irak fue objeto de una brutal invasión para permanecer en ese espacio donde no hay un día después. No hay un día después de la guerra de Irak donde volvió la paz. Ese día nunca ha llegado. Han llegado a un estado de saqueo de sus bienes y a una disputa total por el poder. Año 2020, estamos en año electoral tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Eso va a hacer que todo este proceso que estamos describiendo como el intento de la reconquista de Venezuela vaya a ser mucho más álgido. ¿Por qué? Porque las sanciones son un elemento sobre países extranjeros que tiene a veces eventos e influencia en la política nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes de hacer una guerra, antes de hacer un proceso de sanción, hay que convencer a la opinión pública de que este proceso es necesario. Venezuela ha estado durante los últimos años en todos los titulares de los noticieros, tanto en Estados Unidos como en Europa. Recordemos que las elecciones de segundo grado en Estados Unidos nos van a llevar a que sea muy importante ganar la Florida. Recordemos además que la campaña de Trump requiere el apoyo del Partido Republicano, que está compuesto en Florida principalmente por personajes que forman parte del exilio anticubano, anti-revolución cubana, que va a tener un peso en ese juego. Además, recordamos que Estados Unidos está en una situación complicada porque además se suma lo de la pandemia, que es un elemento que lleva la necesidad de debatir otras cosas. Por eso Venezuela pasa a ser un elemento de esas elecciones. De los resultados de las elecciones de Estados Unidos, Venezuela no va a llegar a un proceso de superación de esta fase de lo que ellos llaman la diplomacia de sanciones o la diplomacia coercitiva, en parte porque estos esquemas no los levantan los Estados Unidos, sino que los usan como una tuerca, como en el caso de Irán. Si tú me das lo que yo quiero, yo suelto, si no, yo aprieto. Un poco lo que hemos visto que es muy importante, por ejemplo, del caso de Obama cuando hubo un acercamiento con Cuba. Nosotros vimos a Obama en La Habana, nosotros vimos una embajada de Estados Unidos en La Habana, pero no vimos que se derogara la ley Helms-Burton. No hubo en eso, en el andamiaje jurídico del bloqueo, cambios significativos. Entonces nosotros estamos allí ante una circunstancia donde somos parte de un proceso electoral extranjero. Estamos ante un sujeto que requiere el apoyo de la Florida, que el apoyo de la Florida son los republicanos más extremos,
que además son anticubanos y nos ven a nosotros como una extensión de lo que ocurre en Cuba, y en ese marco nosotros tenemos un lugar importante. Pero veíamos que en Venezuela también hay elecciones en el 2020 que tienen que ver con este tema, porque en el 2015 fuimos a una elección en el marco de una promesa electoral de que no iban a haber más colas, que era el síntoma más fuerte de ese proceso de hostigamiento a Venezuela para el año 2014-2015. Nos sorprenderá o no nos sorprenderá que la Asamblea Nacional no dictó ninguna ley en esta materia, sino que se constituyó como una base de operaciones de este proceso sancionatorio. Porque el proceso sancionatorio llega a un nivel mucho más fuerte cuando es capaz de tomar directamente los activos venezolanos en el extranjero. Y si nosotros entendemos, por ejemplo, que en la pérdida de Citgo, en la pérdida de nuestras relaciones con nuestras refinerías, hay elementos de este proceso de lo que hoy vemos con la gasolina, tenemos que recordar que la Asamblea Nacional sesionó nombrando los sujetos que entregaron Citgo y validó las operaciones de las sanciones sobre PDVSA, incluso algunos sujetos las solicitaron. Entonces, en ese marco tenemos dos fuerzas, dos procesos electorales en medio de una pandemia que desde la Organización Mundial de la Salud se ha dicho abiertamente que todo aquello que restrinja el acceso de los pueblos a las vacunas, a los materiales de bioseguridad o a tener infraestructuras de salud fuertes, significa potenciales empeoramientos de la capacidad del Estado para que la gente no muera masivamente, no se enferme masivamente. Entonces allí vemos que hay un proceso en el cual hay actores internacionales pidiendo por el fin de estas medidas, por el relajamiento de estas medidas. Vemos una diplomacia venezolana que lucha por eso. Era un poco lo que veíamos en el caso con el Banco de Inglaterra, en el que Venezuela le dice, bueno, Inglaterra tomó mis activos, yo le digo al banco que le dé mis activos a la ONU para yo comprar medicamentos, y el banco se niega porque reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, y la consecuencia es que la capacidad de abastecerse de medicamentos, vacunas e insumos de Venezuela depende únicamente de la colaboración de China, de Rusia, y no de la capacidad de Venezuela de entrar al mercado internacional. Porque ¿en qué consiste realmente lo que ha pasado en Venezuela en este marco? Tomemos en cuenta que estamos en Estados Unidos en lo que se ha llamado el trumpismo, que deriva de que Donald Trump es un presidente con características propias. La primera es que es el primer presidente de Estados Unidos que gobierna en base a las redes sociales. Las redes sociales que son entendidas como laboratorios para manipular a la gente creyendo que quien no piensa como yo no existe, porque esa gente no me la muestran a mí las redes sociales. En las redes sociales yo no entro al diálogo con los otros, sino que todos replican una matriz que favorece un no entendimiento. ¿Por qué hablamos de eso aquí? Porque fíjense que para la fecha electoral en Venezuela, este sector cada vez minoritario de la oposición dice que va a ser una consulta entre ellos mismos. Es decir, que favorece el hecho de que no hay entendimiento porque el país no se puede escuchar. Eso es una característica del trumpismo. Yo solo hablo con mis aliados. Yo solamente impongo mi retórica. Una retórica que es violenta y que busca causar escándalo. ¿Y cómo Estados Unidos busca crear escándalo en relación a Venezuela? Poniéndole precio a la cabeza al presidente de una república, poniendo todas estas tramas del narcotráfico que están ubicadas en lo que a ellos les interesa vender en la televisión. No es una casualidad de que aparezca señalada Venezuela como una ruta del narcotráfico y toda la televisión vía streaming lo que habla es de América Latina como una tierra de carteles de drogas. Esto está unido en esas estrategias del trumpismo.
ese trumpismo puede dejarse de lado si Trump pierde las elecciones o puede tener mucha más fuerza en un segundo periodo de Trump. Pero lo que no va a pasar es que Venezuela sigue siendo un modelo que desafía una regla, que era lo que decíamos hace un rato, como lo del TIAR. ¿Qué es lo que dice el TIAR? El TIAR dice que en América Latina no interfiere nadie sino los Estados Unidos, que defendería los intereses de América Latina. Lo que vimos no ocurrió cuando hubo el problema con Argentina y las Malvinas, donde dijo Estados Unidos, entre OTAN y TIAR, yo prefiero la OTAN. Entonces no es una defensa contra cualquier enemigo. Esa situación va a seguir, esa confrontación de que estamos en una nueva guerra fría, que para algunos empezó con la crisis de Ucrania, porque además allí el proceso de las sanciones se agudizó contra Venezuela, contra Rusia, contra Siria y todo este proceso. Eso va a seguir allí. ¿Qué va a seguir también? Va a seguir que nosotros entendamos que Venezuela fue, en el liderazgo de Chávez, un proceso gran nacional. Por eso, para afectar a Venezuela también era necesario el golpe en Bolivia, que no regresen en Ecuador, que hayan estas revueltas extrañas en Argentina, porque lo veíamos. ¿Qué pasó en 2015? En 2015 Obama se consigue una región empoderada y unida. Y cuando nosotros entendemos qué es el bloqueo, qué son estas sanciones, decimos, bueno, quizás es que los Estados Unidos no nos compran, pero eso no es lo determinante. Lo determinante es que Venezuela, sin haber pasado esa guerra o esa catástrofe, tenía alianzas con Mercosur. Y lo primero que hizo Macri fue sacar a Venezuela del Mercosur. Venezuela tenía una relación muy importante con Brasil en materias que hoy son realmente importantes, como la farmacéutica, la seguridad agroalimentaria, y eso sale del juego. Y nosotros estamos allí, parados en la confrontación de un mundo unipolar, de un mundo que además se está cayendo desde adentro, porque no podemos entender solamente esto en eso, en que Estados Unidos tiene la capacidad, según ellos, de hacer una política cuya única recurso, su único elemento es el dolor. Cuando ustedes revisan las declaraciones de Marco Rubio o este reciente libro de Nephew, dice, nuestra apuesta es conocer al enemigo para saber qué le duele, qué lo une y cómo a través de ese dolor rompemos ese espacio. Entonces hay una ruptura del espacio latinoamericano, que es lo que intentan también con estas operaciones desde Colombia. Colombia que viene a ser esa ruptura histórica de la Gran Colombia muy viva en este momento, y tenemos además elementos importantes. Tenemos que saber que cosas como la Operación Gedeón, como estos mercenarios que han aparecido de manera extraña en Falcón y en otras partes, forman de lo que algunos han llamado, como María Fernanda Barreto, lo que fue una licitación, que no es más que humillar a Venezuela, derrumbar un proceso histórico que tomaba banderas centenarias, está en los escenarios estadounidenses simplemente como una opción mercenaria de vaya a buscar el dorado y gánese ese dinero.